el tercer orden hereditario se encuentra en el artículo 1047 del Código Civil. Cito textualmente: si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide en la mitad para este y la otra mitad para aquellos por partes iguales. A falta de cónyuge llevarán de herencia a los hermanos, y a falta de estos, ¿a qué? Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos. Esto quiere decir que si tenemos el 100% del patrimonio herencial, 50% iría para el cónyuge si lo tuviera y el otro 50% se repartiría para los hermanos. Si el causante no tiene cónyuge, iría todo para los hermanos. En caso contrario, si el causante no tiene hermanos, iría todo para el cónyuge. Entonces, según este artículo, los hermanos carnales o de doble conjunción, que son los hijos del mismo padre y la misma madre, recibirán en doble la cuota de la herencia que los hermanos de simple conjunción o hermanos medios, que solo tienen la mitad que recibirían los hermanos carnales. Pero en el caso de que solo haya hermanos carnales o de doble conjunción, o solo hayan hermanos medios o de simple conjunción, el 50% que le pertenece a los hermanos del patrimonio herencial se dividirá en partes iguales entre estos. Esto se puede realizar por medio de una gráfica o de una fórmula matemática, que es esta. Por ejemplo, Marcela se casó con Mauricio en el 2020 por medio de matrimonio civil. Ella tiene 3 hermanos: Mariana, que es su hermana de doble conjunción, y Andrés y Federico, que son sus hermanos de simple conjunción. Esta no tiene padres porque fallecieron cuando ella era pequeña, y tampoco tiene hijos porque no pudo concebir. Entonces, en este caso nos encontramos en tercer orden hereditario. Tiene un patrimonio de 1.200 millones de pesos. Entonces, si dividimos el patrimonio de Marcela entre 2, quedan 600 millones de pesos. Quedan 600 millones de pesos para su cónyuge Mauricio y 600 millones de pesos que se deberían dividir entre sus hermanos. Como tiene una hermana carnal, ella recibiría doble porción, y Andrés y Federico solo recibirían una cuota. Entonces, a Andrés y Federico le corresponderían a cada uno 150 millones y a Mariana le correspondería 300 millones de pesos. Bueno, yo les voy a hablar del derecho de representación y de transmisión. Bueno, el artículo 1042 nos explica la representación de la descendencia. Hay siempre lugar pues a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. Los hermanos pues solo heredan cuando no existe ningún descendiente ni ascendiente. Aplica la representación en los descendientes de los hermanos. Pues cuando uno de los hermanos, padre o madre, de un sobrino o sobrina del causante muere, antes del causante es indigno o es desheredado o repudia la herencia. En este caso, los descendientes de ese hermano o de esa hermana pues reciben la porción de ese hermano. En eso la transmisión se da para los hermanos y para el cónyuge que comparten la herencia con los hermanos. La herencia pues se reparte en 2 mitades, una para el cónyuge y una para los hermanos o los sobrinos. Si no hay hermanos, pues estos ocupan el lugar de sus padres que no pudieron o no quisieron suceder. A partir del tercer orden sucesoral, pues los herederos los conforman los hermanos del causante y pues el cónyuge. Estos son los herederos forzosos. Estos no son los herederos forzosos, no son legitimarios, es decir, pues que el causante podría dejar un testamento favoreciendo pues a un tercero totalmente extraño o a la familia. La herencia pues se divide en 2 partes, 50 para el cónyuge y 50 se divide entre los hermanos. Tiene que ser por partes iguales.
Los hermanos también pueden ser representados por sus descendientes si alguno de los hermanos ha fallecido, y la porción de sus descendientes la recogen por estirpes. Pues aquí también opera el derecho de representación en un caso de indignidad o porque se repudia la herencia. Si alguno de los hermanos murió pues antes que el causante, pues sin dejar descendencia alguna, pues la porción acrecerá a los demás hermanos. A falta de hermanos sin dejar descendencia, pues la recoge el cónyuge supérstite en su totalidad. En este orden, pues el cónyuge es excluyente. En este orden sucesoral, pues el tipo de cónyuge es heredero tipo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que a falta de descendientes o ascendientes debe descender pues el tercer orden y recoger la herencia junto con los hermanos. Bueno chicos, ahora vamos a hacer un ejemplo en el caso del tercer orden sucesoral, en el cual, como podemos ver, María, que es la causante, no tiene descendientes y tampoco tiene ascendientes. Entonces, en este caso, aplica el tercer orden sucesoral, ya que en el segundo, el cónyuge no puede heredar por sí solo, sino que también tiene que heredar con los padres. Y como en este caso están muertos, pasaremos al tercer orden sucesoral, en donde Pedro, que es el cónyuge, ahora es un heredero tipo y no concurrente. Entonces, recordemos que en el caso de los hermanos, la cuota tiene una cuota diferente. En el caso de los carnales, como son Francisco e Isaac, reciben 2 cuotas. Pero en el caso de los hermanos de una conjunción, de simple conjunción, tenemos a Camilo por parte de la mamá y a Rosa por parte del papá, y solo reciben una cuota. Y lo primero que vamos a hacer en esta sucesión es liquidar la sociedad conyugal entre Pedro y María. Entonces tenemos que la masa social está que tenemos bienes sociales por 1.000 millones de pesos y en deudas sociales tenemos 200 millones de pesos. Entonces, para encontrar el activo líquido social tenemos que es igual a bienes sociales menos las deudas sociales. Entonces ahora vamos a reemplazar. Entonces el activo líquido social es igual a los bienes sociales que son 1.000 millones menos las deudas sociales que son 200 millones. Y esto nos da un total de 800 millones de pesos. Y esto sería el activo líquido social. Y de este activo líquido social lo tenemos que dividir en 2, que serán los gananciales. Entonces, gananciales es igual al activo líquido social dividido entre 2, que esto sería en total 400 millones de pesos. Entonces, en este caso, a Pedro le corresponden 400 millones de pesos por gananciales. Ahora, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a proceder con la masa herencial. En el caso de la masa herencial tenemos los siguientes valores. Y aquí sabremos cuál es el valor que le corresponde a los hermanos y al cónyuge en cuanto a la herencia. Entonces, en la masa herencial tenemos bienes propios, que son 4.000 millones de pesos. Y en las deudas propias tenemos 800 millones de pesos. Por consiguiente, el activo líquido herencial será igual a los gananciales más la diferencia entre los bienes propios menos las deudas propias.
menos 800 millones. Entonces, esto sería de la siguiente manera: 400 millones más la diferencia que serían 3.200 millones y el total del activo líquido gerencial será 3.600 millones. Ahora vamos a proceder a repartirlo. Entonces vamos a mirar las cuotas. Antes de eso hay que mencionar que en el caso de la herencia, en el tercer orden sucesoral, tenemos que el 50% del activo líquido herencial es el 50% para el cónyuge, que en este caso sí tenemos, y el otro 50% para los hermanos. Entonces vamos a dividir los 3.600 millones en dos y nos daría 1.800 millones, de los cuales esos 1.800 le corresponden también al cónyuge. Y ahora lo vamos a repartir entre los hermanos. Como hemos mencionado anteriormente, los hermanos no lo reciben en la misma proporción. En el caso de los casales, reciben dos veces, dos cuotas. Pero entonces vamos a agregarle algo más. Y es que Francisco murió el 6 de junio del 2020. María murió en septiembre, perdón, en agosto del 2020. Y vamos a decir que que Camilo, que es un hermano de simple conjunción, está casado con Esther y que él murió el 9 en el mes 9 de septiembre, es decir, no, en septiembre del 2015. Entonces Francisco tiene dos hijos que se llaman Paco y Luis. Como Francisco murió antes que muriera María, que es la causante, sus hijos entran a representar a su padre. En este caso, Francisco sigue teniendo dos cuotas, independientemente si tiene 2, 3, 4 o 5 hermanos. En el caso de Rosa, tiene una cuota por ser un hermano medio o de simple conjunción, en el caso de los hermanos. Y bueno, entonces aquí vemos que Camilo murió antes que muriera la causante, que es María. Por ende, Camilo no recibe herencia porque no lo pueden suceder. Porque como vemos, Camilo no tiene hijos, no puede transmitir su herencia. Entonces aquí no aplica el derecho de representación porque no tiene cómo transmitir la parte que le corresponde. Si suponiendo que él hubiese muerto después, que hubiese muerto en el 09 del 2020, aquí aplica la figura de la transmisión, ya que muere después. En el caso de la representación solo aplica para los descendientes, alguien que te represente. Pero como Camilo no tiene hijos, en este caso no aplica la representación. Pero supongamos que Camilo hubiese muerto después que María. En este caso aplica el derecho de transmisión. Y en este caso le transmitiría la cuota a su esposo, ya que no se lo puede transmitir a sus padres porque claramente vemos que no tiene, que ya no. Entonces, bajo ese orden de ideas vamos a hacer la cuenta. Pero en este caso lo tenemos con que murió en el 2015. Entonces, básicamente Camilo no tiene cuota inicial. Solo la tendría Isaac, Francisco y Rosa. Entonces acá tendría dos cuotas.
Entonces, de los 1.800 millones que quedan, vamos a dividirlo entre 5. Y eso nos da 360 millones para cada uno. Esto es lo que es eso es lo que representa solo una cuota. Entonces ahora vamos a ver a partir. En el caso de Rosa le corresponden 360 millones. Aquí tendríamos dos cuotas que serían 720 millones. Pero como Francisco tiene dos hijos, pues la cada uno le corresponde una cuota. Es decir, 360 por este lado y 360 por este lado. Y en el caso de Sara, como él no tiene hijos y como está vivo, pues básicamente es a él el que le corresponde a él. La cuota inicial, entonces a él le corresponden 720 millones. Y de esta manera es como podemos ver evidenciado cómo podríamos liquidar tanto una sociedad conyugal como la herencia del causante. Ahora vamos a continuar con el tema de la historia, cómo ha venido evolucionando el tema del tercer orden sucesoral, y vamos a llevarlo a cabo de manera didáctica, de manera de un recorrido histórico. Por ello vamos a iniciar con el Código Civil francés de 1804, donde en uno de sus apartados, tenía como título de las herencias colaterales, que es lo que nos interesa para este tema, dentro de los cuales tienen en referencia 3 artículos, desde el 750 al 752. En los dos primeros nos hacen referencia a que a los padres les corresponde, en aquella época, como estaba contemplado el Código Civil francés, en el tercer orden teníamos a los padres y a los hermanos, donde a los padres les correspondía el 50% y el otro 50% a los hermanos. Pero aquí hubo un pequeño aspecto a tener en cuenta, y es que si solo uno de los padres sobrevive, entonces solo le corresponderá el 25%, y el restante, el porcentaje restante, es decir, el 75%, será para los hermanos. Sin embargo, en el 752 nos hace una aclaración, y es en aquellos casos cuando ambos padres hayan fallecido. La manera como se va a repartir la herencia funciona de una manera troncal o de una manera lineal, de acuerdo al grado de consanguinidad que tienen con los hermanos con sus padres. Es decir, que si nacen dentro del mismo matrimonio, ambos podrán tomar una porción del padre y de la madre. Pero si son solamente medios hermanos o de simple conjunción, solo tendrán la parte que le corresponde, sea del padre o de la madre. Y así es como más o menos se desarrollaba el tema de la herencia colateral en el Código Civil francés. Ahora bien, en el caso del Código Civil chileno de 1855, que fue creado por Andrés Bello, tomando como base el Código Civil francés. Entonces nos dice en el artículo 990 lo siguiente: que si el difunto no hubiera dejado descendientes ni ascendientes legítimos, les sucederán hermanos legítimos, su cónyuge y sus hijos naturales. La herencia se dividirá en 3 partes: una para los hermanos, otra para el cónyuge y otra para los hijos naturales. No habiendo cónyuge o hijos naturales, sucederán en la mitad de los bienes los hermanos legítimos y en la otra mitad los hijos naturales del cónyuge. No habiendo ni hijos naturales ni cónyuges sobrevivientes, llevarán toda la herencia a los hermanos. Entre los
hermanos legítimos de que habla este artículo se comprenderán aún los que solamente sean por parte de padre o por parte de madre, pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. No habiendo hermanos carnales, hermanos legítimos, paternos o maternos, llevarán toda la herencia, toda la porción hereditaria, llevarán toda la herencia o toda la porción hereditaria de los hermanos. Entonces, bajo este orden de ideas, podemos entender que dentro del Código Civil chileno tenemos que la herencia se dividía en 3 partes. Una para los hermanos, otra para el cónyuge y otra para los hijos naturales. Dentro de los cuales nos dice que en el caso de que no haya ni cónyuge ni hijos naturales, tenemos que tener en cuenta que si existen estos 3 elementos, hermanos legítimos, hermanos, cónyuge y los hijos naturales, se dividirá en 3 partes y en el caso de los hermanos se dividirá de manera igual, equitativa. Sin embargo, en el caso en el que falte el cónyuge y los hijos naturales, por consiguiente se va a hacer la distinción que hoy en día aún tenemos. Y es que si es un hermano carnal, recibirá doble porción. Pero si es un hermano de simple conjunción o hermano medio, tendrá solamente una cuota. La Ley 57 de 1887 forma parte del Código Civil. Al principio, el artículo 1047 coincidió que si el difunto no tiene ni ascendiente ni descendiente legítimo, le sucederá el cónyuge sobreviviente, sus hijos naturales y sus hermanos legítimos, por lo cual la herencia se divide entre 3 partes iguales. En caso de que no tenga cónyuge sobreviviente, la herencia se dividirá entre sus hijos naturales y sus hermanos legítimos, y así viceversa. Si no hay, digamos, ni cónyuge sobreviviente ni hijos naturales, le sucederá toda la herencia a sus hermanos legítimos. También establecía que si tenían hermanos carnales o hermano materno, estos recibirían la mitad del hermano carnal. Luego se encuentra la Ley 153 de 1887, que estableció en su artículo 87 que si no hay descendientes ni hermanos legítimos de cónyuge sobreviviente y los hijos naturales, le sucederán los otros colaterales legítimos según las siguientes reglas. Primero, que el colateral o los colaterales de grado más próximo excluirán siempre a los otros. Que los derechos de sucesión de los colaterales se extienden más allá del 10º grado y que los colaterales de simple conjunción gozan de los mismos derechos colaterales que los de doble conjunción. Bueno, en la Ley 45 de 1932, en el artículo 21, el artículo 1048 del Código Civil quedará así: si el difunto no ha dejado descendientes ni ascendientes legítimos, ni hijos naturales, lo suceden su cónyuge sobreviviente y sus hermanos legítimos. La herencia se divide así: la mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos legítimos. A falta de cónyuge, pues lleva toda la herencia a los hermanos legítimos, y a falta de estos, el cónyuge. No habiendo ni hijos naturales ni cónyuge sobreviviente, llevarán toda la herencia a los hermanos. Entre los hermanos legítimos de que habla este artículo, pues comprenden pues aún lo que solamente pues lo sean por parte de padre o por parte de madre, pero la porción del hermano paterno o materno es la mitad de la porción del hermano carnal. No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos paternos pues o maternos llevan toda la herencia o toda la porción hereditaria de los hermanos. En la Ley 29 de 1982, que nos habla de igualdad en los hijos, en el artículo 1947, que ahí nos habla también del tercer orden hereditario, hermanos y cónyuge, pues nos habla que si el difunto pues no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos ni padres adoptantes,
pues le sucederá a sus hermanos y su cónyuge. Y la herencia, pues como ya lo había explicado, se divide la mitad para este y la otra mitad pues para aquellos por partes iguales. A falta de cónyuge, pues llevará la herencia a los hermanos, y a falta de estos, pues aquel. Los hermanos carnales pues recibirán doble porción que los que sean simplemente pues hijos maternos o hijos paternos. En la sentencia 174 de 1996, con el magistrado ponente José Aragón Mejía, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, esta demanda, nos habla que el ciudadano Andrés López Valderrama demandó ante esta corporación los siguientes artículos del Código Civil, en forma parcial: el artículo 411, numeral 1 y 4, el 423, el artículo 24, el 1016, el 1025, y el decreto 2824 de 1974, subrogado por la ley, el artículo 57, subrogado por la ley de 1982, y el 263 del Código Penal, entre otros. Se declara nuevamente exequible, ya que no contraviene la Constitución, y dentro de la demanda no se invocó pues un control de constitucionalidad. Sin embargo, en la aclaración de voto, pues la Corte contradice que al registrar pues que la libertad legislativa no podrá ir en contra de la Carta Magna. Esta corporación pues ha establecido pues en varias oportunidades que una regulación legal puede violar el principio de igualdad y pues vulnerar la Constitución si ella pues establece distinciones irrazonables. Por ejemplo, la Corte ha reconocido pues que la definición de los recursos procede en cada proceso, con excepción del recurso de apelación en materia penal. Pues es un asunto de libre configuración legal. Por esta razón, puede el legislador crear o suprimir formas de reposición o apelación de una determinada decisión, judicial o administrativa, pues sin embargo no podrá hacerlo introduciendo distinciones arbitrarias o caprichosas. Pues esto explica que la corporación haya retirado del ordenamiento pues ciertas regulaciones que excluían sin razón objetiva suficiente algunos recursos en determinados procesos, mientras la reconocían en otros idéntica naturaleza. Por ser consiguiente, incluso en relación pues de los derechos de creación y de configuración legal, puede representarse violación de la igualdad, pues si las distinciones establecidas pues por la ley no tienen un fundamento objetivo y razonable. Por las razones anteriores, consideramos pues que desafortunadamente y contraria a la jurisprudencia de la Corte pues en materia de igualdad, pues la afirmación de la sentencia según la cual pues siendo los derechos consagrados pues por la norma acusada pues del carácter legal, no vulnera la Constitución, la ley que lo consagra en unos casos y le niega en otros. Ahora vamos a continuar con una sentencia de las más recientes, que es la sentencia 238 del 2012, en la cual lo que principalmente se buscaba en esta sentencia es la inconstitucionalidad de la expresión cónyuge en los artículos del Código Civil 1040, 1046 y 1047. Y nuevamente se pide que retomen el tema y hagan una investigación exhaustiva frente a la inequidad que hay entre los hermanos carnales y de simple conjunción. Sin embargo, la Corte nuevamente no se pronuncia frente al tema y sin embargo dentro de sus consideraciones establece que este tema ya se ha tratado en ocasiones anteriores, como lo han mencionado mis compañeros anteriormente, y que por ende este tema se considera como un tema de cosa juzgada.